Hola a todos, muy buenos días. Hoy es lunes 12 de febrero y bueno, tengo la oportunidad de crear un contenido que para mí es muy especial porque pues acabo de salir de un ayuno fuerte de 21 días, el famoso ayuno de Daniel. Los que conocen la palabra de Dios saben a qué me refiero. Y bueno, quiero compartirles o hacerles un resumen de algunas cosas que el Señor me regaló y que quiero compartirlas con ustedes porque sé que van a ser de muchísima bendición si las ponemos en práctica. Porque, porque el Señor nos instruye y nos dice qué tenemos que hacer y ya depende de nosotros eh, hacer lo que Él nos o lo que Él demanda de nosotros. Entonces quiero decirles que de lo primero que me habló en los primeros días de este ayuno, me habló de intimidad. Eh, en esto seguramente voy a ser o he sido muy reiterativo y tengo que seguir siéndolo porque el Señor me llama a eso, a hablar de lo siguiente. ¿Cómo está tu relación con Dios? Las preguntas que siempre nos hacemos, ¿cómo está tu intimidad con Dios? ¿Cómo están tus tiempos con Dios? Eh, ¿Por qué te hago esta pregunta? ¿Por qué hago esta pregunta? Y es por lo siguiente, se está viendo mucho que las personas que conocen de Dios, aún personas que son cristianas, no están orando. Son personas que no tienen tiempo con Dios. Alguna vez escuché que cuando no oras, Dios lo nota. Si pasa otro día, el enemigo lo nota. Y si pasa otro día, eh, las personas lo comienzan a notar. Y algo de lo que te puedes dar cuenta si tú estás orando o no estás orando es que una de las cosas de las cuales uno se da cuenta es que de pronto cuando a una persona le preguntan si ha orado, qué le dice Dios, se sienten juzgados, se sienten, no te metas en mi relación con Dios, yo hablo con Dios a mi manera, de mi forma, tú qué sabes si yo oro o no oro. Y quiero decirles, lamento decirles que esto es una respuesta evidentemente de una persona que no está pasando tiempos con Dios. Porque no tiene nada de malo que tu esposo o que tu esposa te pregunte, digamos en relaciones de pareja, que te pregunte cómo están tus tiempos con Dios y qué te ha dicho Dios hoy. Más en las relaciones de pareja cuando tanto el esposo como la esposa necesitan guía porque son pareja y muchas veces el Señor va a utilizar a tu cónyuge para confirmarte cosas, para aclararte un panorama. Y si tú evidentemente reaccionas de una manera como apática, eso es un signo claro de que tú no estás pasando tiempo con Dios. La intimidad con Dios también requiere de las armas espirituales que el Señor nos ha entregado. El Señor nos dio el ayuno, el Señor nos dio la lectura de la palabra, el Señor nos dio la iglesia, que somos las personas, para que nos congreguemos, para que nos nivelemos, para que nos rindamos cuentas los unos a los otros, para así no caer y estar siempre dentro de, si me permiten el término, dentro de una cobertura que el Señor es bíblica. El Señor la creó y la instituyó para que nosotros estuviésemos bien. Entonces, lo primero es la intimidad. Lo primero es que realmente de una manera humilde y reflexionando pensemos en, bueno, ¿cómo está mi intimidad con Dios? Porque el Señor me hablaba de volver al primer amor, de volver a ese primer amor. Y quiero que en este momento de pronto recuerdes cómo fue tu primer momento con Dios, cómo fueron esos momentos cuando conociste el Señor. Volver a esos rudimentos antiguos, como dice en Isaías, el Señor quiere que volvamos a eso, porque su iglesia está lejos de eso en este momento. Muchos cristianos en este momento están inclusive mezclando cosas, se están dejando arrastrar por filosofías extrañas, por cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Entonces lo primero que quiero eh, decirte es que el Señor nos habla de intimidad. Lo segundo, de lo cual te quiero hablar, es la confianza. Confianza en Dios. Y confianza en Dios es que realmente tú estés creyendo lo que el Señor te quiere, lo que el Señor te quiere decir. O lo que el Señor te está pidiendo que hagas. Se tiene que evidenciar cómo se evidencia la confianza de Dios y viene acompañado de un tercer punto que el Señor me puso acá, la obediencia.
la obediencia. Cuando tú confías en Dios, estás confiando en lo que el Señor te está diciendo que tienes que hacer. El Señor te está instruyendo, te está diciendo, es por acá, tienes que hacer esto o tienes que dejar de hacer esto. Y tú confías en lo que Dios te está pidiendo, aun si esto está totalmente en contra de tus sentimientos, pero tú antepones los principios. Yo sé que para muchas personas esto puede ser muy reiterativo, pero si está pasando es porque el Señor lo está pidiendo, el Señor lo está pidiendo, y si el Señor lo está pidiendo y se está volviendo así de reiterativo, es porque nosotros seguimos de alguna manera diciendo que confiamos en Dios, pero con ciertos actos y con ciertas cosas estamos desobedeciendo su palabra, y esto demuestra que no tenemos esa confianza en Dios. Y la obediencia es clave. La obediencia es clave porque en la obediencia es donde se materializa el milagro, lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios te instruye, pero Dios te manda, te dice, te mostraré el camino y te diré lo que tienes que hacer. Pero requiere de nosotros que seamos intencionales y que empecemos a hacer las cosas. Ahora, yo quiero que de todas maneras en este camino de la obediencia, cuando Dios hace promesas, cuando el Señor nos dice lo que tenemos que hacer y todo, tengamos mucho cuidado con algo que utiliza mucho Satanás, y son los atajos. Esta mañana en la vitamina del día el Señor me llevaba al relato de Esaú y de Jacob, sobre cómo Jacob le pide los derechos a su hermano de primogenitura. Y en un momento de desespero, en un momento de necesidad, como lo puedes tener tú hoy en cualquiera de tus áreas, cogen atajos. Él aceptó un atajo y votó la bendición de Dios. Lo que Dios tenía planeado. Cuando nosotros cogemos atajos, como por ejemplo le pasó a Abraham, Abraham fue y se acostó con la criada y dejó cogió el atajo porque le parecía imposible o le pareció que podía ayudar a Dios. A veces creemos que podemos ayudar a Dios y estamos muy equivocados y vemos el resultado. Hoy de un pueblo de cuando nace Ismael, que hoy en día son los ismaelitas o el pueblo árabe, y hoy vemos el conflicto y todo lo que está pasando por querer coger atajos. Satanás también le propone un atajo a Jesús en el desierto y le dice, todo esto te daré si te postras y me adoras. Jesús no cayó, obviamente, porque él no pecó ni se equivocó, pero es un ejemplo claro de que el Señor, perdón, Satanás siempre va a querer eh, suplir tu necesidad. Él siempre va a querer suplir tu necesidad y en principio va a parecer eh, atractivo. Hay personas que se están metiendo, cristianos aunque se están metiendo en relaciones en yugo desigual, en sociedades en yugo desigual, en cosas que no tienen que hacer. Y lo están disfrazando de, si alguien les exhorta o les dice que por ahí no es, entonces lo están disfrazando de religiosidad. Inclusive personas que están esculcando de pronto a querer rescatar amistades, relaciones del pasado que no fueron buenas, que no te convienen, y que el Señor te quitó lo que no te convenía y estás tratando de otra vez volver atrás con el disfraz y con la mentira de no, es que yo lo puedo cambiar, es que ahora yo le voy a predicar, es que ahora esto así, y se meten eh, en unos chicharrones que después acaban por lamentar. Entonces, esa es la tercera cosa. Vamos en intimidad, en confianza, que viene muy ligada a la obediencia. Y hay una que es clave también, que se llama la incredulidad. El Señor me hablaba de la incredulidad. Mira, sin fe es imposible agradar a Dios. Ese es un versículo archirrequete conocido, y es imposible. Cuando hay incredulidad, el Señor no se va a mover. Al Señor no lo mueve tu necesidad, al Señor lo mueve tu fe. Y esto me lleva a parafrasearles también o a hablarles del relato de aquel paralítico que tenía que ir al estanque de Siloé, y el Señor se le aparece y le dice que si quiere sanarse, y él empieza a decir, lo que pasa es que cuando me quiero parar, Señor, de acá, y me empujan, no me dejan llegar, y el Señor lo que le estaba diciendo es, ¿tú crees que yo puedo sanarte? El Señor no le estaba preguntando lo que le estaba sucediendo, porque el Señor ya sabía lo que le estaba sucediendo. El Señor simplemente le estaba diciendo, ¿tú crees que yo lo puedo hacer? Y hoy el Señor te está diciendo eso en medio de tu imposibilidad, en medio de tus problemas, en medio de lo que tengas que afrontar. ¿Tú crees que el Señor puede hacerlo? Pero empieza a creerlo, porque quien duda, dice la palabra, no va a recibir lo que está pidiendo. Porque el Señor aún puede ver cuando una persona está orando con un corazón de incredulidad. Muchas veces oramos, pero por dentro
no estamos siendo consecuentes con lo que estamos pidiendo, o estamos diciendo, estamos orando por orar, hablar por hablar. Pero entonces el Señor se da cuenta de lo que estamos queriendo, de lo que tenemos en el corazón. Otra cosa es bendecir, bendecir. No maldigas más, no maldigas más. Nosotros sabemos que tenemos poder en lo que hablamos, porque si el verbo está entre nosotros, si Jesús está dentro de nosotros, si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, nosotros tenemos palabras de poder. Entonces hay personas que maldicen su trabajo, maldicen sus finanzas, también dicen groserías. Y esto no es religiosidad. La palabra es muy clara. Cada vez que tú maldices, estás abriendo puertas. Hay personas que, ay, qué jartera, tengo que pagar el arriendo, ay, qué jartera, tengo que pagar esto, ay, qué jartera, tengo que pagar lo otro. Dale gracias a Dios porque puedes pagar, porque el Señor te da con qué pagar. Si tú eres fiel en lo poco, el Señor te va a poner en lo mucho, pero ponte a pensar que si estás maldiciendo lo que el Señor te da, pareciéndote poco, ¿cómo crees que el Señor te va a galardonar o a darte o a ponerte en lo mucho? Empieza a bendecir tus finanzas, empieza a entender que cada vez que tú maldices lo que tienes que pagar y no te gozas en lo que tienes que pagar y no disfrutas lo que tienes que pagar, pues estás maldiciendo tus finanzas y así te vas a quedar. Lo mismo las personas que empiezan a maldecir a sus hijos, las personas que empiezan a maldecir a su cónyuge, las personas que empiezan a hablar mal. Cuando hablas mal de tu cónyuge, estás hablando mal de ti mismo. Personas que son cristianas y se ponen a hablar con personas no cristianas, aún no cristianas, personas emocionalmente, espiritualmente totalmente inmaduras y empiezan a hablar mal de su cónyuge. Empiezan a hablar mal de su cónyuge. Y lo que es peor, empiezan a ser como Eva, porque así como tienes que tener cuidado y eres esclavo de lo que hablas y dueño de lo que te callas, también tienes que empezar a tener cuidado con lo que estás escuchando. ¿Qué es lo que estás escuchando? Eva, ¿a quién se puso a escuchar en el jardín del Edén? ¿Con quién estás conversando? Entonces son personas que quisieran tener lo que tú tienes y te empiezan a dar malos consejos. Y las personas no tienen la culpa. Tú fuiste y los abordaste y pediste un consejo, o te pusiste a hablar mal de tu cónyuge, o te pusiste a hablarles mal de tus hijos, o te pusiste a hablar mal de lo que sea que hayas hablado mal, que no debes decir, y empiezas a escuchar consejos. No, eso usted no tiene por qué obedecer, eso usted no tiene por qué contar todo. No, eso sepárese, eso divórciese. ¿Sí? Entonces vemos en el caso, por ejemplo, de muchas mujeres, no estoy diciendo que no puedan trabajar, que no puedan laborar, que claro que sí, todo eso, pero entonces se ponen en modo Shakira, ellas son las que facturan. Y entonces llegamos a un punto en que entramos en rebeldía con nuestra propia pareja y empezamos a ver conflictos y empezamos a ver cosas. ¿Por qué? Por maldecir y no bendecir. Y esto encierra muchas otras cosas que de pronto ahorita se me escapan, pero yo sé que el Espíritu Santo te está hablando. Empieza a bendecir. Empieza a bendecir y no a maldecir. Veas lo que veas, bendice, no maldigas. Y un punto también muy, muy clave que el Señor me mostró en este ayuno, particularmente a mí me tocó mucho, es el del perdón. ¿Sí? Perdonar, pero también perdonarse. A mí particularmente me costó mucho la segunda parte. Eh, pero también sé que hay mucha gente que de pronto no ha podido ni perdonar ni perdonarse. ¿Y qué tengo que decir yo con respecto a este punto? Pues simplemente lo que el Señor me ha enseñado sobre el perdón. Y es que nunca voy a tener que perdonar más de lo que el Señor ya me perdonó a mí. Y otra cosa que el Señor siempre me ha recalcado sobre el tema del perdón es que no significa, perdonar no significa que las demás personas tengan la razón, pero en mí causa libertad. Hay personas que están enfermas físicamente, emocionalmente, porque no sueltan, porque no perdonan. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Cuando te cueste perdonar, también es importante que entiendas que la misericordia, perdón, que tú no otorgues hoy, mañana la vas a poder necesitar. O tú no has fallado. Tú también necesitas perdón.
Entonces uno tiene que aprender a ser misericordioso y perdonarse. Perdonarse. Hay muchas personas que no se perdonan. Hay muchas personas que cometieron errores hace muchísimo tiempo y no se perdonan. Y el Señor ya los perdonó. Y están cautivos y se dan palo y es que si yo hubiera y es que por mi culpa y esto está pasando por esto y por esto, ok, de pronto puedes estar asumiendo consecuencias de errores que cometiste, pero entiende que eso no es una sentencia, entiende que el Señor te perdonó y que si hay de pronto una consecuencia el Señor la está utilizando para forjar tu carácter, para que mejores, para que no lo vuelvas a hacer. Pero estás perdonado, es tiempo de que digas, ok, me perdono, estoy perdonado, lo recibo, porque de lo contrario no vas a poder avanzar. Otro punto, ya hemos hablado de la intimidad, de la confianza, de la obediencia, de la incredulidad, de bendecir y no maldecir, de perdonar y de perdonarnos. Y hay otro punto que el Señor me regaló que se llama el continuar y avanzar ante las críticas. Mira, tal vez tu cónyuge no cree en ti, tal vez te ha perdido hasta el respeto, tal vez tus familiares no creen en ti, tal vez te critican por lo que haces, tal vez no te ven como tú quisieras que te vean. Pero te voy a decir algo clave. A Jesús tampoco le creyeron, él no fue profeta en su tierra y esto no lo detuvo para avanzar. Tienes que aprender a avanzar, es una materia, es un área que tienes que aprender a vencer, porque va a seguir pasando, por un tiempo va a seguir pasando. Después el Señor tapará bocas, pero eso también va a depender de que tú seas intencional y que tú digas, no me importa lo que los demás piensen, voy a hacer lo que el Señor me está llamando a hacer. Me importa lo que tú pienses, Señor. Tú no viniste a agradar a los seres humanos, tú viniste a agradar al Señor, a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. No te pierdas del propósito de lo que el Señor quiere hacer contigo porque hay unas personas que no te ven como tú quisieras que te vean. Eso es irrelevante y hay que empezar a avanzar en ese tema. Continuar ante las críticas. Otro, confía en los recursos del Señor. A veces nos detenemos porque miramos nuestras circunstancias, miramos nuestros recursos en cualquier área, miramos muchísimo, nos enfocamos en todo lo que se está oponiendo a lo que nosotros necesitamos. Y se nos olvida que Dios, con lo poco, puede hacer mucho. Es más, a Dios le encanta, con lo poco, lograr lo imposible. Porque si de algo se va a cerciorar el Señor, es de que tú, cuando ocurra ese milagro que va a ocurrir en tu vida, no tengas forma o manera de razonar y de decir, claro, es que con razón, menos mal yo tenía esto, o yo tenía este ahorro, o menos mal esto. No, si hay algo que el Señor, de lo que el mismo Señor se va a encargar y va a permitir, antes de obrar un milagro, es de que venga una imposibilidad absurda, como la que estás viviendo hoy. Y así va a venir el milagro. Entonces confía en los recursos del Señor. Ahora, otro, otro punto del cual el Señor, de lo que el Señor me habló. Todo lo que siembras tiene una cosecha. Los tiempos de Dios siempre nos han parecido, somos impacientes, somos inmediatistas, nos gusta que todo suceda ya. Pero un engaño que Satanás nos mete es pensar que todo lo que hemos sembrado antes no tiene una cosecha. Yo quiero que entiendas que todo lo que has sembrado con lágrimas lo vas a recoger con regocijo. El Señor lleva la cuenta y sí vas a recoger lo que has sembrado. No perdiste tu tiempo, no perdiste tu tiempo por hacer el bien. El Señor lo vio, tómalo como una siembra que va a tener su cosecha. Tal vez no va a tener una cosecha con la persona que tú querías que fuera esa cosecha. Tal vez no va a tener una cosecha en el trabajo en el que estabas, en el proyecto que se te cayó, lo que sea, pero el Señor te puede sorprender, déjate sorprender. El Señor tiene cómo darte más de lo que tú le has pedido y te has imaginado. Entonces, no pienses que lo que has hecho fue en vano. Si te fuiste de ese lugar, no pienses que perdiste tu tiempo. Tómalo como un aprendizaje, porque vas a cosechar lo que has sembrado. Otro punto. Tus errores no son un obstáculo. Porque a veces decimos, ok, sí, pero es que yo he cometido muchos errores. Y mira que esto va ligado con el no querer perdonarse. Mira, aún tus errores van a ser utilizados por el Señor para glorificarse.
Para él eso no fue un obstáculo, a él eso no lo sorprendió, porque si él se hubiera sorprendido por un error tuyo, él no te hubiera amado, como dice la palabra, que te amó cuando aún no lo conocías, cuando aún pecabas de una manera premeditada. No, el Señor sabía que ibas a cometer ese error. Y eso no es un obstáculo para él. Mira a José, el ejemplo de José. José fue imprudente, empezó a decirle a sus hermanos las promesas que Dios le había dicho. Fue imprudente. Y mira, cometió el error de la imprudencia y tuvo que pasar por muchísima prueba. Pero al final esto fue utilizado por Dios para bendecir. Entonces, es importante que dejes de creer que tus errores son un obstáculo, porque no lo son. Al contrario, van a ser usados por Dios para la bendición que viene en camino. Y por último, quiero hablarte de tu Isaac. ¿Cuál es tu Isaac? Porque hay personas que están poniendo cosas, cosas, personas, hábitos por encima de Dios. Los que conocen la historia ya saben que el Señor le pide a Abraham que lleve a su único hijo al que tanto ama y que lo sacrifique para él después de que duró muchísimo tiempo en, en recibir la promesa que fue ese hijo para darle descendencia. Pero Abraham de una manera muy valiente antepuso sus sentimientos por los principios. Él sabía que el Señor tenía el poder para hacer algo y puso por encima a Dios. Y al final Dios tuvo que decir, detén tu mano porque ahora sé que me amas. ¿Cuál es tu Isaac? Ese mal hábito que sabes que estás poniéndolo muy por encima de lo que Dios quiere para tu vida. Ese cónyuge, ese hijo que no quieres corregir, al cual no le quieres poner límites. Ese trabajo que no quieres soltar. Ese mal hábito que tienes de trabajar sin descanso. No sé, ¿cuál es tu Isaac? Es importante que realmente empieces a soltar y a confiar en Dios. Quería compartirles estos puntos. Casualmente, bueno, para Dios no hay casualidades, son 12 puntos. 12 puntos. Eh, y espero que los puedan poner en práctica. Espero también poderlos poner en práctica, poder ser intencional con todo esto que el Señor ha mostrado en este ayuno. Definitivamente cuando ayunas y utilizas esa herramienta tan poderosa, el Señor te da claridad, el Señor te da calma, el Señor te da paz, el Señor te muestra que está al control de tu vida y te revela cosas. Por eso, ya para terminar, quiero hacer énfasis en tu intimidad con Dios. No digas que tienes intimidad con Dios cuando no oras. No digas que tienes intimidad con Dios cuando le respondes a las personas que te aman como les estás respondiendo. Eh, y, y es importante que empieces a reflexionar sobre tu proceder. En la intimidad hay revelación. En la intimidad hay relación. Y Dios quiere relacionarse contigo. Dios no quiere que vivas de devocionales prestados. Dios quiere intimar contigo, quiere hablar contigo. Ok, hay un devocional, la vitamina es una bendición, hay muchos otros ministerios. Todo eso es una bendición y es bueno que lo repliques, que compartas, que todo. Pero yo espero que esto sea una confirmación a lo que Dios te viene pidiendo. Quiero darle las gracias a todos los que se toman el trabajo de escuchar, de ver. Quiero darle las gracias a todas las personas que replican, que comparten la vitamina del día. Y bueno, ya empieza otra vez nuestro ministerio a ejercer el tema de ir a Nuevos Horizontes, a la fundación de Nuevos Horizontes en la cárcel modelo de Bucaramanga. Ya les estaré contando muchas cosas que vienen y que serán de bendición y que espero que el Señor les mueva el corazón a muchos y para que se quieran unir a esta iniciativa tan bonita. Que Dios los bendiga y que tengan una muy buena semana.